es el intervalo para la diferencia de medias, ¿no? Entonces aquí, igual que en los casos anteriores, vamos a manejar entonces los criterios para la media, ¿verdad? Los que decíamos que se conocen las varianzas y los tamaños, ¿no? En función de que sea una muestra grande o una muestra pequeña. Entonces, vamos a empezar con ello. Entonces, primero, en este caso de las diferencias de medias, tenemos dos casos. El caso normal, que son el caso 1 y 2, y el caso especial, que están el 3 y el 4. Entonces, primero vamos a empezar por el caso normal, el caso 1, donde tenemos una población 1, tenemos una muestra 1, tenemos una población 2, tenemos una muestra 2. El gran problema aquí es el conocimiento de la varianza, ¿no? En este caso estamos planteando como hipótesis que las varianzas son diferentes, ¿sí? Que las varianzas son diferentes. Cuando sucede este proceso de que las varianzas son diferentes, entonces decimos que el proceso es heterocedástico, ¿sí? Entonces ahora el estimador es la diferencia de medias, como dice, y vamos a partir del primer caso cuando es conocido la varianza de la población 1 y la varianza de la población 2. Sabemos que ese caso automáticamente recae en el estadístico Z, ¿no? O cuando no se conocen y las varianzas son mayores a 30, ¿no? Entonces vamos a tener las condiciones de inicio. Entonces vamos a ir con esto. Un segundo, esperen, por favor. Voy a ir aquí. Algo está pasando aquí al... Ahora sí. Un momentito. Aquí está. Entonces, ahora vamos a ver el tema del intervalo confidencial para la diferencia de medias, ¿no? Entonces, aquí tenemos que hacer algunas consideraciones. Dentro de esas consideraciones sería lo siguiente, ¿verdad? ¿Qué consideraciones deberíamos hacer? Entonces, lo que estamos indicando, ¿no? Vamos a ver el caso 1, entonces, y para ello decimos si tengo una población 1, estoy donde saco una muestra. La muestra sería la muestra 1, y tengo aquí otra población, la población 2, donde tengo la muestra 2. Y como estoy en el caso 1, estos son los casos normales, ¿sí? Voy a anotar aquí, voy a indicar que este es un caso normal. No de la distribución normal, sino que tiene algún atributo diferente, ¿no? O más bien no diferente, ¿no? Ahora bien, lo que hemos dicho aquí es que la varianza de la población 1 es diferente de la varianza de la población 2. Para que exista un caso normal, tiene que darse esta condición de que tiene que haber diferencias de varianzas, ¿no? A este proceso se le conoce como el proceso heterocedástico. En otras palabras, el proceso heterocedástico significaría diferentes varianzas, ¿no? Diferentes varianzas. Ahora bien, para este primer caso, lo que estamos suponiendo es que el estimador ahora es la diferencia de medias muestrales. ¿Sí? Y también estamos suponiendo que para este primer caso, la varianza población 1 es conocida. También lo es la varianza 2, también es conocida. O el caso en el que la varianza 1 sea no conocida, desconocida, pero yo puedo utilizar la varianza muestral como su estimador. Aquí lo voy a mejorar. Entonces aquí lo que voy a decir es que el estimador de esta varianza poblacional
va a ser la varianza muestral. Lo mismo aquí entonces, ¿no? Para el 2 sería lo mismo. No se conoce la varianza, pero puedo utilizar como su estimador la varianza muestral. Y además hay una condición más, que en este caso tendría que el tamaño 1 tendría que ser mayor o igual a 30 y también el tamaño 2 tendría que ser mayor o igual a 30. En otras palabras, sería para poblaciones grandes, ¿no? Entonces, estas son las condiciones. Para estas condiciones hemos dicho que la función del estimador, es decir, la función de la diferencia de medias muestrales, ojo con la notación de la varianza muestral, es 1, 2, no es 2, 1 por si acaso. Tiene una connotación en el signo, entonces tiene que anotarse de esta forma como estamos indicando. Ahora bien, lo que decimos entonces es que en este caso hay una convergencia hacia el estadístico, que va a ser igual entonces a las diferencias de medias muestrales menos las diferencias de medias poblacionales dividido esto entre el sigma de la diferencia de medias muestrales, ¿no? Y esto converge entonces a una normal estándar. Ahora bien, ¿para qué sirve la normal estándar? La normal estándar, como hemos visto en los casos anteriores de la media, nos sirve para encontrar las acotaciones que nos pide el método del pivote. Entonces aquí tendré menos z de alfa medios y aquí tendré z de alfa medios, ¿no? Entonces aquí esto será alfa medios, esto valdrá alfa medios y aquí tendré 1 menos alfa, ¿no? 1 menos alfa. Nivel de confianza, nivel de significación. Entonces, con estos argumentos podemos entrar a analizar el método del pivote. El primer paso, entonces, voy a ponerle A para no confundir con el 1 que le hemos anotado, es establecer el estadístico de prueba, o perdón, el estadístico del análisis. En este caso, por lo que hemos visto, el estadístico es Z, ¿no? Ya hemos anotado que sería la diferencia de medias muestrales menos la diferencia de medias poblacionales dividido entre el sigma de la diferencia de medias muestrales. Y nada más, eso es el primer paso. El segundo paso en el método del pivote es establecer, ¿sí?, las acotaciones. Entonces decimos que el intervalo confidencial va a ser la probabilidad de la acotación inferior, que sería de menos z de alfa medios, menor o igual que z, menor o igual que z de alfa medios. Y eso es igual a 1 menos alfa, ¿no? Eso es igual a 1 menos alfa. En el tercer paso del método del pivote, yo tengo que despejar el z, ¿no? Entonces digo, el intervalo confidencial va a ser la probabilidad de menos z de alfa medios menor o igual, ahora z, ¿qué vale? Z vale la diferencia de medias muestrales menos la diferencia de medias poblacionales, todo dividido entre el sigma de la diferencia de medias muestrales. Y eso es menor o igual que z de alfa medios, y esto es igual a 1 menos alfa, ¿no? Entonces ahí tenemos esta situación. Ahora bien, ahora aquí entonces tengo que despejar, por lo tanto, significaría multiplicar todo por el sigma, ¿no? Entonces tendría la probabilidad de menos z de alfa medios por el sigma de la diferencia de medias muestrales, ¿no? Eso es menor o igual, entonces, a la diferencia de medias muestrales menos la diferencia de medias poblacionales. Eso es menor o igual que z de alfa medios por sigma de la diferencia de medias muestrales. Y eso vale 1 menos alfa. ¿Sí? Segundo paso. Para poder despejar esto, yo tendría que todo restar por la diferencia de medias muestrales. Entonces tendré la probabilidad. Voy a restar, entonces tendría menos z de alfa medios por sigma de la diferencia de medias muestrales menos la diferencia de medias
poblacionales menor o igual que menos la diferencia de medias poblacionales menor o igual que Z de alfa medios por sigma de la diferencia de medias muestrales menos la diferencia de medias muestrales, y todo eso es igual a 1 menos alfa, ¿no? A 1 menos alfa. Ahora bien, nos sigue faltando. Tendría que multiplicar por menos 1 para que cambie el signo de esta diferencia, pero eso implica que va a haber también un cambio en los signos de la inecuación. Por lo tanto, tendría que la probabilidad va a ser entonces de más, en este caso sería, voy a borrar esto sería más, ¿sí? Entonces sería Z de alfa medios por sigma de la diferencia de medias muestrales más la diferencia de medias muestrales mayor o igual que ν1 menos ν2, medias poblacionales, mayor o igual que Z menos Z de alfa medios, esto es menos Z de alfa medios por sigma de la diferencia de medias muestrales, y aquí tendría más la diferencia de medias muestrales. Y todo es igual a 1 menos alfa, ¿no? De aquí entonces, de aquí voy a reordenar esto, ¿no? Entonces voy a indicar que el intervalo confidencial es la probabilidad de la diferencia de medias muestrales menos Z de alfa medios por sigma de la media de las medias muestrales, ¿sí? Menor o igual entonces que ν1 menos ν2, menor o igual que la diferencia de medias muestrales más Z de alfa medios por sigma de la diferencia de medias muestrales, ¿no? Y todo es igual a 1 menos alfa, ¿no? Entonces, este sería el intervalo confidencial, ¿sí? Dadas las condiciones de inicio. Estas condiciones de inicio son que el estimador es la diferencia de medias muestrales, que las varianzas sean conocidas. Si no son conocidas, pueden estimarse a través de las varianzas muestrales. Y cuando sucede eso, los tamaños son grandes, son mayores a 30, ¿no? Entonces, el estadístico que se identifica es Z. Tenemos la acotación porque el estadístico converge a una normal estándar. Tengo las acotaciones respectivas. Entonces, terminamos con este resultado. Ahora bien, esto lo podemos ver aquí, entonces, ¿no? Una vez más, entonces. El estimador es la diferencia de medias muestrales. En este caso, 1, se conocen las varianzas, son conocidas, la varianza poblacional 1 y la varianza poblacional 2. Y también, si no se conocen, los tamaños de la muestra son mayores o iguales a 30, ¿no? Mayores o iguales a 30. Dadas estas condiciones, entonces, la función de la diferencia de medias muestrales converge al estadístico Z, ¿no? Y el estadístico Z en el numerador tiene la diferencia de medias muestrales menos la diferencia de medias poblacionales, dividido entre el sigma de la diferencia de medias muestrales. Y esto converge a una normal estándar, ¿no? A una normal estándar, que vamos a utilizar para la acotación inferior y para la acotación superior. Entonces, en función a esto, el intervalo confidencial va a ser la probabilidad de la diferencia de medias muestrales menos Z de alfa medios por sigma de la diferencia de medias muestrales menor o igual que la diferencia de medias poblacionales, menor o igual que la diferencia de medias muestrales más Z de alfa medios por sigma de la diferencia de medias muestrales, y eso es igual a 1 menos alfa, ¿no? En este primer caso, entonces, sería esto. Ahora bien, no hay que perder de vista aquí lo siguiente, ¿no? Nosotros, esto lo voy a anotar con otro color, nosotros hemos dicho que para este análisis tendríamos que utilizar la varianza de la media, ¿no? Que nosotros la anotamos como el sigma, perdón,
no es solamente de éxito, ¿no? Estamos hablando de la diferencia de medias muestrales. Entonces eso se anota como el sigma cuadrado, varianza de la diferencia de medias muestrales, ¿no? Aplicando, hemos dicho que esto, yo lo que voy a tener aquí va a ser la varianza de la media 1 más la varianza de la media 2. Y como en la gráfica estoy planteando que son disjuntos, entonces no hay covarianza. La covarianza sería 0, ¿no? O sea, esto debería ser la covarianza de la media 1 menos, perdón, la media 1 con la media 2. Pero como estamos viendo que son disjuntos, esto es 0. Y solo queda esto, ¿no? Entonces, yo necesito el sigma. Esto lo voy a borrar. Voy a hacer primero con las varianzas, entonces la varianza de la diferencia de medias va a ser igual al sigma cuadrado de la diferencia de la media 1 menos la media 2. Eso es igual. Aquí tendría que, como el sigma se conoce, entonces sería sigma cuadrado dividido entre n más sigma cuadrado dividido entre n, ¿no? Este sería, perdón, esto sería n1, esto sería n1, esto sería 2 y esto sería 2, ¿no? Entonces, de aquí tengo que el sigma de la diferencia de medias va a ser igual entonces a la raíz cuadrada del sigma 1 poblacional dividido entre n1 más sigma 2 dividido entre n2. ¿Sí? Este sería entonces. Pero no hay que perder de vista que lo que habíamos dicho, ¿no? Siempre hay que hacer el análisis poblacional. Entonces decimos, si la población 1 tiende a ser infinito y la población 2 tiende a ser infinito, entonces se cumple lo que acabamos de notar. Entonces vamos a tener que el sigma de la diferencia de medias es lo que acabamos de notar, es la raíz cuadrada del sigma 1 al cuadrado dividido entre n1 más sigma 2 al cuadrado dividido entre n2. ¿Sí? Esto es, ¿no? Ahora, por el contrario, si yo encuentro que la población 1 tiende a ser finita y también la población 2 tiende a ser finita, entonces el sigma de la diferencia de medias muestrales va a ser igual a la raíz cuadrada de sigma 1 al cuadrado dividido entre n1 por n1 menos n1 dividido entre n1 menos 1, más sigma 2 al cuadrado dividido entre n2 por n2 menos n2 dividido entre n2 menos 1. Esto así. Esto hay que tener cuidado, ¿sí? Esa es la aclaración. Ahora, lo voy a hacer con otro color ahora. ¿Qué pasaría si yo no tengo las varianzas, no? Entonces ahí es fácil. Como en este caso, que hemos dicho que es el caso en que no se conocen, pero se pueden utilizar las varianzas muestrales. Entonces ahí lo único que cambiaría sería, en vez de, voy a ponerlo como una igualdad de esto, entonces sería esto como que la raíz cuadrada de la varianza muestral al cuadrado dividido entre n1 más la varianza muestral 2 dividido entre n2. Y en este otro caso sería lo mismo, ¿no? Sería la raíz cuadrada, no sé si entrará, vamos a tratar de hacer entrar. S1 al cuadrado por n1 menos n1 dividido entre n1 por n1 menos 1 más S2 al cuadrado por n2 menos n2 dividido entre n2
N2 menos 1. Eso sería, ¿no? Simplemente cambiamos ahora a la varianza muestral. Entonces, ese es el primer caso que estamos viendo para la diferencia de medias. Ahora, voy a retraer todo esto a un análisis. Cuando yo tengo este tipo de situaciones, tengo la población con la población 2. Entonces, lo que aquí trato de hacer es comparar. Entonces digo, esta población es mejor que esta población o es peor o de manera conservadora es igual, ¿no? Es igual. Entonces ahí no tenemos más chance. Entonces, el resultado del intervalo confidencial me va a permitir hacer eso, ¿sí? ¿Cuándo me va a permitir hacer eso? Entonces solo vamos a ir a la pizarra y vamos a anotar esto. Entonces, aquí hay un condimento más, entonces, que lo vamos a poner con rojo, ¿no? ¿Qué dice entonces? Lo que nosotros queremos aquí comparar es la población 1 con la muestra 1, la población 2 con la muestra 2. Y estamos partiendo en este momento de que las varianzas son diferentes. Esto es un proceso heterocedástico, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa aquí entonces? ¿Cuál sería la primera complicación? Que estos sean iguales, ¿verdad? Que sean las poblaciones iguales. Entonces, ¿qué vamos a indicar? La primera conclusión que vamos a indicar va a ser que si el intervalo, si el 0 pertenece al intervalo confidencial, eso significa que la media poblacional 1 es igual a la media poblacional 2. Entonces, el 0 tiene que estar en el intervalo. Voy a poner esto con 1 porque si no nos vamos a complicar y esta es una primera conclusión muy fuerte, ¿no? Lo voy a poner con número entonces. Esta es la primera conclusión. La segunda conclusión me dice que si el intervalo confidencial es estrictamente positivo, ¿sí? Entonces, eso significa que la media 1 es mayor que la media 2, ¿ya? Y tercero, me dice que si el intervalo confidencial es estrictamente negativo, entonces eso significa que la media 1 es menor que la media 2. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esto para el análisis, ¿no? Para el análisis. Ahora, con esto que está comprendido, vamos a entrar a ver aquí. Bueno, todo esto ya hemos avanzado, ya tenemos el intervalo y vamos a ver si hay un ejemplo para hacer esto. Ya, aquí no hay ejemplo. Vamos a ir directamente al paso 2, pero déjenme ver de repente el ejemplo que está aquí, si nos sirve, déjenme ver primero. Si no sirve, entonces vamos a hacer el ejemplo. Como ustedes han visto, es bien sencillo el ejemplo y lo único que necesitamos es, bueno, en este caso, a ver, déjenme ver. Lo que vamos a hacer es avanzaremos más y después vamos a tener un mayor criterio. Entonces, vamos a ir ahora al caso 2. ¿Qué pasa en el caso 2? Que tengo la población 1 con una muestra 1, tengo la población 2 con una muestra 2. Y este caso también, las varianzas son diferentes. El proceso es heterocedástico. Por lo tanto, el estimador es la diferencia de medias muestrales. No se conocen las varianzas y los tamaños de la muestra son menores a 30, ¿no? Los tamaños de la muestra son menores a 30. Entonces, estas son las condiciones de partida para este segundo caso. Vamos a hacer el ejemplo después de esto para que nos podamos ubicar. Compañeros, ya es y 49 que a este dato quieran entrar, ya no también, ¿no? Si ustedes se han fijado las notas que están en el sistema, es una pena. Realmente es una pena, ¿no? Parece que los compañeros no le echaron ganas y estamos en el problema de que las notas están pésimas, ¿no? Es por ese tema. Son muy descuidados, entran cuando les da la gana, lo han subestimado la materia y las consecuencias son esas. En este caso, entonces, estamos indicando que si tengo una población, voy a borrar, está muy chiquito esto, va a aparecer muestra. Si yo tengo una población
1, de donde he tomado una muestra 1 y tengo otra población 2, de donde he tomado una muestra 2. Estamos en el caso normal, por si acaso. Como habíamos dicho, el caso 1 es caso normal. Este caso 2 también es un caso normal, lo vamos a anotar. Es un caso normal, no de la distribución normal, sino que no tiene un aditamento especial, es el que siempre se analiza, ¿no? Entonces, en este caso decimos que las varianzas son diferentes. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, este es un proceso heterocedástico. ¿Ya? Ahora bien, las condiciones de inicio, ¿qué me están indicando? Me están indicando que el estimador en este caso es la diferencia de medias muestrales. ¿Sí? Y me está indicando que las varianzas, la varianza poblacional 1 es desconocida, pero yo puedo utilizar como su estimador a la cuasi varianza 1. Lo mismo, la varianza 2 es desconocido, pero puedo utilizar como su estimador a la varianza, a la cuasi varianza 2, ¿sí? Además, que el tamaño 1 es menor o igual a 30, es una muestra pequeña, ¿no? Y el tamaño de la muestra 2 también es menor o igual a 30, ¿sí? Entonces podemos utilizar ese análisis, ¿no? ¿Ya? Ahora bien, dadas estas condiciones, ¿qué pasa entonces? La función de la diferencia de medias muestrales converge hacia el estadístico T. Y el estadístico T tiene la misma estructura que el Z, ¿verdad? Diferencia de medias en el numerador, menos la diferencia de medias poblacionales, y esto dividido entre el sigma de la diferencia de medias muestrales. Y esto converge a una T de student con N1 más N2 menos 2 grados de libertad para un nivel de significación alfa, ¿no? Para un nivel de significación alfa. ¿Qué nos permite esto? Nos permite establecer, como habíamos dicho, la acotación respectiva, ¿no? Entonces tengo una acotación. Entonces aquí tengo los valores de acotación. El inferior sería T de alfa medios menos T en realidad para N1 más N2 menos 2 grados de libertad. Y el superior sería T de alfa medios para N1 más N2 menos 2 grados de libertad, ¿no? Entonces aquí tengo alfa medios. En esta otra parte también tengo alfa medios. Y esto es 1 menos alfa, donde es el intervalo que quiero encontrar. Entonces, con esta aclaración, yo tendría que encontrar entonces por el método del pivote. Ya hemos dicho, vamos a utilizar letras. El primero, el estadístico es T, y creo que eso es simplemente copiar lo que ya hemos anotado. Diferencia de medias muestrales, diferencia de medias poblacionales. Eso dividido entre el sigma de la diferencia de medias muestrales, ¿sí? B, plantear el intervalo confidencial con las acotaciones respectivas, tendríamos la probabilidad de menos T de alfa medios para N1 más N2 menos 2 grados de libertad, menor o igual que T, menor o igual que T de alfa medios para N1 más N2 menos 2 grados de libertad, y eso es igual a 1 menos alfa, ¿no? Eso es igual a 1 menos alfa. Compañeros, ahora sí no va a entrar nadie porque ya estamos a las 8 y no hemos empezado hace 5 minutos, hemos empezado hace rato. En el C, entonces, tengo que hacer el despeje, ¿no? Ya hemos hecho harto sobre esto, pero sin embargo, este más lo vamos a hacer y en el próximo ya simplemente vamos a colocar el intervalo, ¿no? Directamente, porque tienen la misma estructura. Entonces, sería de T de alfa medios para N1 más N2 menos 2, menor o igual que T. T sería la media X1 menos la media de X2 menos la media 1 menos la media 2. Todo dividido entre el sigma de la diferencia de medias, ¿no?
Y esto es menor o igual que el T de alfa medios para N1 más N2 menos 2 grados de libertad, y eso vale 1 menos alfa, ¿no? Eso vale 1 menos alfa. Ahora bien, entonces aquí vamos a tener lo siguiente. Por si acaso, compañeros, hoy la asistencia la vamos a dar al final, formando los grupos, como ya habíamos dicho, ¿no? Tienen que estar presentes. Si no están presentes, no los voy a tomar en cuenta los grupos, porque tiene gente que venga. En este momento hay 33, tendríamos 11 grupos, nada más. Si alguien no está en este momento presente en esta clase, no lo voy a considerar, por favor, disculpen. Se supone que ya no está dispuesto a llevar la materia, por ahí abandonado. Las notas también ameritan que se tenga que hacer una depuración natural, ¿verdad? Entonces, si ustedes están pensando hacer con gente que no está, por favor no insistan, ¿sí? No se va a tomar en cuenta a la gente que no está. Entonces tengo T de alfa medios, N1 más N2 menos 2 grados de libertad por sigma de la diferencia de medias muestrales. Eso es menor o igual a la diferencia de medias muestrales menos la diferencia de medias poblacionales. Eso es menor o igual a T de alfa medios para N1 más N2 menos 2 grados de libertad por sigma de la diferencia de medias muestrales. Y eso es igual a 1 menos alfa. ¿Sí? Ahora bien, vamos a restar, como habíamos dicho, este va a ser el último que estamos realizando de manera conjunta. La próxima solamente ya vamos a colocar las fórmulas, ¿no? En este caso tendría entonces menos T de alfa medios para N1 más N2 menos 2 grados de libertad por sigma de la diferencia de medias muestrales menos la diferencia de medias muestrales, ¿no? Eso es menor o igual que menos la media poblacional 1 menos la media poblacional 2, menor o igual que T de alfa medios para N1 más N2 menos 2 grados de libertad por sigma de la diferencia de medias muestrales, ¿sí? Menos la diferencia de medias muestrales, ¿no? Y todo esto es igual a 1 menos alfa, ¿no? Es igual a 1 menos alfa. Ahora tenemos que multiplicar por menos 1 para desafectar todo esto, entonces sería la probabilidad. Entonces tendría aquí T de alfa medios para N1 más N2 menos 2 grados de libertad por sigma de la diferencia de medias muestrales más la media muestral 1 menos la media muestral 2 mayor o igual que la media poblacional. Esto ya lo voy a poner sin paréntesis, sería la media 1 menos la media 2 mayor o igual que menos el T de alfa medios para N1 más N2 menos 2 grados de libertad por el sigma de la diferencia de medias muestrales más la diferencia de medias muestrales, ¿no? Todo esto vale 1 menos alfa. Entonces tengo que ordenar. Entonces diré que el intervalo confidencial va a ser igual a la probabilidad de la diferencia de medias muestrales, ¿sí? Menos T de alfa medios para N1 más N2 menos 2 grados de libertad por sigma de la diferencia de medias muestrales menor o igual que la media 1 menos la media 2 menor o igual que la media de la muestra 1 menos la muestra de la media 2 o la media de la muestra 2 más bien, más T de alfa medios para N1 más N2 menos 2 grados de libertad por sigma de la diferencia de medias muestrales. Y eso es igual a 1 menos alfa, ¿no? Eso es igual a 1 menos alfa. Entonces, este es el intervalo confidencial para este segundo acápite, ¿no? Para este segundo acápite. Entonces,
Si nosotros vamos a nuestra presentación, vamos a encontrar entonces, ¿no? Aquí voy a tener que la función es la función de la diferencia de medias muestrales que converge a una t, que en el numerador tiene x1 menos la media 1 menos la media 2, menos la media poblacional 1 menos la media poblacional 2, dividido entre el sigma de la diferencia de medias muestrales. Y esto converge a una t de student con n1 más n2 menos 2 grados de libertad para alfa medios. Y esto me sirve calcular las acotaciones que correspondan, ¿no? Por un lado tendré entonces como acotación inferior menos t de alfa medios para menos 1 más n2 menos 2 grados de libertad. Y en la acotación superior tendré t de alfa medios para n1 más n2 menos 2 grados de libertad. Entonces, esto me permite tener las acotaciones teóricas correspondientes. Y en función a esto, ya la aplicación del método del pivote que hemos hecho en nuestra pizarra, vamos a tener entonces que este es el intervalo, ¿verdad? Que sería la probabilidad de la diferencia de medias muestrales menos t de alfa medios para n1 más n2 menos 2 grados de libertad por sigma de la diferencia de medias muestrales. Eso es menor o igual que la media poblacional 1 menos la media poblacional 2, menor o igual que la media muestral 1 menos la media muestral 2, más t de alfa medios para n1 más n2 menos 2 grados de libertad por sigma de la diferencia de medias muestrales, ¿no? Y eso es igual a 1 menos alfa. Ahora bien, igual que en los casos anteriores, tenemos que hacer la aclaración respectiva respecto al sigma, ¿verdad? Directamente ya no vamos a hacer como estábamos haciendo, sino aquí directamente vamos a plantear lo que correspondería, ¿verdad? Diríamos entonces, si la población 1 tiende a ser infinita y la población 2 también tiende a ser infinita, entonces el sigma de la diferencia de medias muestrales va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿sí?, de la cuasivarianza 1 dividido entre n1 más la cuasivarianza 2 dividido entre n2, ¿sí? Esto es entonces. Por el contrario, si tengo que la población 1 tiende a ser finita y también la población 2 tiende a ser finita, entonces el sigma de la diferencia de medias muestrales va a ser igual a la raíz cuadrada de la cuasivarianza 1 al cuadrado dividido entre n1 multiplicado por n1 menos n1 minúscula dividido entre n1 menos 1 más la cuasivarianza 2 un momentito, tengo un problema con la pantalla. Bien, entonces aquí voy a tener el n2, el sigma 2, perdón, la cuasivarianza 2 dividido entre n2 multiplicado entonces por n2 menos n2 minúscula dividido entre n2 menos 1 correspondiente, ¿no? Entonces, estas serían las dos consideraciones. Dado que hemos dado los dos intervalos, entonces aquí vamos a tener dos ejemplos, ¿verdad? Entonces, vamos a operar estos dos ejemplos y vamos a tratar después de poder operar con el Minitab. Entonces, lo que voy a hacer, esto lo voy a elevar a otra página y vamos a leer entonces, ¿sí? Bueno, esos ejemplos también están aquí, si es más fácil para ustedes copiar de aquí. Entonces, el primer ejemplo dice, se lleva a cabo un experimento en que se comparan dos tipos de motores, dice, A y B. Se mide el rendimiento en millas por galón de gasolina. Se realizan 50 experimentos con el motor tipo A y 75 con el motor tipo B. La gas que se utiliza y las demás condiciones se mantienen constantes.
El rendimiento promedio de gasolina para el motor A es de 36 millas por galón y el promedio para el motor B es de 24 millas por galón, donde las desviaciones estándar poblacionales son 6 y 8 para los motores A y B respectivamente. A un nivel de confianza del 95%, ¿será mayor el rendimiento del motor B? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué datos nos faltarían en esto, no? Creo que no tendríamos todos los datos. Vamos a irnos a la pizarra. Aquí tendríamos ya esto demasiado ahí, ¿no? Entonces, como en la línea que hemos estado manejando esto, vamos a anotar los datos. Entonces, ¿qué datos tenemos, no? Por favor, en el examen se les ha pedido que anoten los datos. Se les ha pedido que enumeren las variables. No les ha dado la gana. Por eso están los resultados como están. Han debido ver ya sus notas, ¿no? Es una masacre realmente. Excepto 3 alumnos que verdaderamente son alumnos que saben la materia. Los demás es una pena. Realmente me he sentido muy decepcionado y eso que se les ha hecho un examen muy similar al que se pidió. Hicimos como resolución del anterior parcial, ¿no? Inclusive mucho más fácil y menos preguntas. Solo preguntamos 4, por lo general siempre son 5. Pero esta vez dijimos, vamos a preguntarles menos para que puedan tener chance de poder dar un buen examen, ¿verdad? Entonces, el mejor alumno hasta ahorita es Salinas Pinedo Osvaldo, ¿no? Y con poco esfuerzo hizo un buen examen, ¿no? Realmente demostró que sabe. Hay unos 3, 4 exámenes que están observados porque hay evidencias, estoy teniendo evidencias, no certeza total, sino evidencias de que ha habido copia, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen los datos, sin embargo el resultado está bien, ¿no? Y para llegar al resultado se tenían que hacer procesos previos, pero no hay en ningún lado los procesos previos, no hay el análisis. Directamente se dan al resultado y eso es copia, ¿no? Y es más, uno de los alumnos ha copiado en la hoja de examen, ¿sí? O sea que por todo lado estamos tratando de identificar para aislarlos porque no es pertinente. No es pertinente trabajar con colegas que van a ser nuestros colegas, pero que nos van a hacer quedar mal si no hacemos nada, ¿no? De esto vivimos, esta es nuestra profesión, amamos esta profesión y no podemos permitir que haya gente que todavía quiera hacer trampa, ¿no? Si de alumnos hacen, imagínense de profesionales. Entonces tenemos que nomás darles ¿cómo se puede decir? Tiene que haber un filtro natural, ¿verdad? Natural. Y nadie tiene que sentirse mal. Si alguien cometió un error y se atiende a las consecuencias. Bien, compañeros, entonces, hemos dicho que lo primero que aparece es lo primero que anotamos. En este caso nos está indicando 2 tipos de motores, A y B. Entonces, para mí va a ser 1A y B va a ser 2. Y aquí me está hablando de los tamaños, ¿no? Me dice que N1, entonces, que corresponde al motor A, tiene 50, dice, ¿no? 50 elementos, se realizaron 50 experimentos, dice. Y con el N2 dice que se realizaron 75. La gasolina, que todos los demás es constante, dice. El rendimiento promedio de la gasolina para el motor A es de 36 millas, dice. Entonces, la media de A es 36. Por favor, hay que anotar las unidades. Es millas por galón. Y para el 2 dice que, perdón, esto es 1, estamos anotando con 1 nosotros. Entonces sería para el 2 sería 24, entonces, ¿no? 24 millas por galón. ¿Dónde dice las desviaciones estándar poblacionales son 6? Dice, entonces, sigma 1 igual 6 y sigma 2 sería igual 8, ¿no? 8. Y aquí también las unidades son las mismas, ¿no? Solo que para la varianza sería al cuadrado. Y aquí también tendría millas galón. ¿Qué más tengo aquí? Me está hablando del 1 menos alfa. Entonces me dice que el 1 menos alfa es 95%. Eso significa entonces
que el alfa va a ser 5%. Ahora bien, con estas condiciones que aquí están dadas, donde se conocen las varianzas, entonces yo tengo que la función de la diferencia de medias muestrales converge hacia el z, ¿no? Hacia el z, el estadístico z, que es la diferencia de medias muestrales menos la diferencia de medias poblacionales, y esto dividido entre el sigma de la diferencia de medias muestrales. Y esto converge hacia una normal estándar, ¿no? Ahora bien, entonces, ¿qué debo hacer primero para llegar a mi intervalo confidencial? Ya conozco cuál es mi intervalo confidencial. Lo primero que tendría que hacer es, para anotar los datos, tendría que hacer la diferencia de medias muestrales. Entonces, tendría 36 menos 24. Sería 12, ¿no? ¿Sí? Después, ¿qué debería calcular? Debería calcular el sigma de la diferencia de medias muestrales. Eso va a ser la raíz cuadrada de 36 sobre 50 más 64 sobre 75. Dado que no tenemos datos de la población, por lo tanto, entonces asumimos que va a ser esto, ¿no? Asumimos que va a ser esto. Entonces, lo que estamos viendo que nos va a dar esa situación, ¿sí? Entonces, yo quiero calcular 36 dividido entre 50 más 64 dividido entre 75. Inge, disculpe. ¿Sí? Inge, ¿no sería raíz de 6 sobre 50 más 8 sobre No, 75? No, porque nos están dando solo la desviación estándar. Nosotros estamos haciendo de la varianza. Está bien. Si te das Bien, cuenta, Inge. es... ¿sí? Gracias. Entonces aquí yo tengo que esto va a ser 1.2543. 2543. Ahora bien, ¿qué más necesito? Como ya he encontrado que es Z, necesito el Z para alfa medios, que sería para 0.025. Ese Z es 1.960, ¿no? 1.960. Entonces ya tengo todos los datos. Entonces digo, el intervalo confidencial va a ser la probabilidad. La diferencia de medias es 12 menos el Z de alfa medios es 1.960 multiplicado por 1.2543. Eso va a ser menor o igual que la media 1 menos la media 2, menor o igual que 12 más 1.960 por 1.2543. Y eso es igual a 0.95. ¿Ya? Entonces aquí tengo la probabilidad. ¿Cuánto me sale? Esto me sale 12. Aquí me sale el 9.5416. Eso es menor o igual que la media 1 menos la media 2, menor o igual. Ahora aquí tendría lo siguiente. Catorce 14.4584. ¿Ya? Tenemos eso entonces. Ahora bien, entonces ese es el intervalo confidencial. Ahora bien, para responder la pregunta, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que
aquí la pregunta dice, a un nivel de confianza del 95%, ¿será mayor el rendimiento del motor B? ¿No? Y para eso hemos hecho un análisis. Aquí dice, si 0 pertenece al intervalo confidencial, entonces la media 1 es igual a la media 2. Si el intervalo confidencial es positivo, entonces la media 1 tiene que ser mayor a la media 2. Si el intervalo confidencial es estrictamente negativo, entonces la media 1 es menor que la media 2. Dice, ¿no? En nuestro caso, nuestro problema nos está pidiendo que averigüemos si el rendimiento del motor B es mayor que el A. Por lo tanto, estaríamos en el caso C o 3 en este caso, ¿no? Entonces, en este caso. Pero, de acuerdo al análisis que nos ha salido como resultado, el intervalo confidencial es estrictamente positivo. Entonces, aquí la respuesta iría en ese sentido, ¿no? Se diría que, por favor, la primera vez que la estoy anotando, la tienen que anotar ustedes y de aquí en más, esa es la forma de responder. Lo que pasa es que por el tiempo que tenemos para dar las clases, yo no puedo en cada caso volver a anotar como lo voy a hacer ahora. Entonces, la respuesta sería a un nivel de significación, perdón, no podemos hablar del nivel de significación, estamos en intervalos confidenciales, a un nivel de confianza del 95%, coma, el intervalo confidencial es estrictamente positivo. Estrictamente positivo. Eso significa que está en el eje de los positivos, ¿no? Punto y coma, por lo tanto, coma, la media 1 es mayor que la media 2, ¿no? La media 2. O en otras palabras, yo diría, esto va a poner entre paréntesis, ¿no? La media A, la media del motor A, es mayor que la media del motor B, ¿sí? Eso es lo que tengo, ¿no? B. Vuelvo a reiterar, en esta respuesta siempre se empieza analizando el nivel de confianza en los intervalos y en las pruebas estadísticas, que es el siguiente capítulo, el nivel de significación. En este caso tengo que hablar del nivel de confianza. Y después, la conclusión a la que llego. ¿Qué me dice el intervalo? El intervalo me dice que es positivo. Y si es positivo, ¿qué significa? Significa que la media 1 es mayor que la media 2. Por lo tanto, la media del motor A es mayor que la media del motor B. Entonces no se cumple lo que dice la pregunta, ¿no? La pregunta dice, ¿será el motor B? No, no es mayor el motor B. El rendimiento del motor A es mayor que el rendimiento del motor B. Ahora, esto hemos dicho que no hay en el análisis en el Minitab. El Minitab no tiene para la diferencia de medias con la normal. El Minitab tiene la diferencia de medias, pero con segundo caso, si quieren, ¿no? Entonces no vamos a poder hacer eso ahora con este primer caso. Vamos al segundo ejemplo, entonces. No sé si está aquí el segundo ejemplo. No. Entonces directamente vamos a ir al ejemplo. Al ejemplo que está aquí, ¿no? Este ejemplo es bastante sencillo, entonces, ¿no? Dice, a ver, déjenme ver. No vamos a hacer con las varianzas. Esto lo vamos a suprimir, no vamos a hacer con esto. No tiene sentido, ya acabamos de hacer eso. Solo quedaría esto, ¿no? Entonces aquí nosotros diríamos que
diríamos que el ejercicio nos está diciendo que nosotros tenemos que trabajar, ¿sí? Con lo siguiente, nos dice, con el fin de comparar el promedio de faltas de ortografía cometidas en una composición por dos clases similares de alumnos, se tomaron dos muestras, dice, de 7 y 8 alumnos respectivamente, y se observaron los siguientes errores, dice, ¿no? La clase 1, ¿sí? La clase 1 que está ahí tiene un error, ¿sí? Y hay una clase 2, entonces, con la que también hay un error ahí, ¿no? Entonces, vamos a ver qué dice la clase 1. La clase 1 dice que es 10, 10, 12, 12, 13, 13 y 14. Entonces, ahí estarían los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos, ¿no? Y la otra dice que tiene 8 datos. La clase 2 dice que tiene 8 datos. Dice 8, 9, 10, 10, hay 4 10, ¿no? Y los últimos dice que son 12 y 12, ¿no? Entonces aquí hay 8 datos. 8 datos tiene entonces. Ahora bien, entonces dice que lo que hagamos, verifiquemos con esto, dice, se puede concluir a un nivel de confianza del 95% que las faltas de ortografía son iguales en ambas clases, dice, ¿no? Ahora ya hemos dicho que para que sean iguales, el intervalo debería contener al 0, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo muy claro. Aquí entonces vamos a hacer con los datos. ¿Qué datos tenemos? Los datos que tenemos son muy sencillos. Apenas tengo N1, que dice que es 7, y N2, que dice que es 8. No tengo ningún valor de la varianza, ni tengo de las medias. Entonces significa que tengo que calcular esos valores, ¿no? Pero, primero aquí las muestras serían pequeñas, y las varianzas poblacionales no son conocidas, ¿sí? No son conocidas. Como no son conocidas y las muestras son pequeñas, entonces aquí la función de la diferencia de medias converge al estadístico T, ¿sí? Que sabemos que va a ser la diferencia de medias muestrales menos la diferencia de medias poblacionales dividido entre el sigma de la diferencia de medias muestrales, ¿no? Ahora bien, entonces, pero aquí necesito más valores, entonces. Entonces, para ello vamos a aprovechar de ir al Minitab, entonces. Entonces, en el Minitab, estoy aquí en el Minitab. Entonces, a esto le voy a llamar la clase 1. Y esta va a ser la clase 2. En la clase 1 dice que yo tengo 10, 10, 12, 12, 13, 13 y 14, 7 datos. La clase 2 tiene 8, 9, tiene después 4 datos de 10 y tiene 2 datos adicionales de 12, ¿no? Con los 8 que tiene que ser. Ahora bien, aquí yo necesito medias y necesito varianzas, pero ya hemos dicho que el Minitab no saca varianzas muestrales, solo saca cuasi varianzas, eso hay que tener muy claro entonces. Entonces me voy a estadísticas básicas. En la pestaña estadísticas tengo estadísticas básicas y ahí dice mostrar estadísticos descriptivos. Entonces, ¿qué variables? La variable 1 y la variable 2. Ahora bien, ¿qué quiero sacar? Necesito la media. Voy a sacar la cuasi varianza. No necesito ningún otro dato más, ningún otro
otro dato descriptivo, ¿no? Solo quiero la media, la desviación estándar y la varianza, que es lo que necesito para el intervalo. Entonces, le pongo aceptar y ya tengo estos datos, ¿no? En esta versión que es del Minitab, hemos dicho que es bien cómodo, ¿no? Nos permite mandarlo al Word directamente este resultado. Entonces vamos a ir a ver al Word. Lo ha mandado aquí arriba. ¿Está bien? Nos sirve esto para poder hacer el análisis correspondiente. Entonces, aquí yo tendría la media, entonces, la media 1 sería 12, dice. La media 2 sería 10.125. Tengo las varianzas, ¿verdad? Bueno, la varianza es la cuasivarianza, habíamos dicho, ¿no? Entonces aquí tendría la cuasivarianza 1, que sería 2.3333, y la cuasivarianza 2, que sería 1.839. Ahora sí, igual que en el caso anterior, entonces primero sacaría la diferencia de medias muestrales, que va a un dato, ¿verdad? Ese dato va a ser entonces 12 menos 10, ¿no? Sería 2 menos 10.125, entonces sería 1.875, ¿ya? Después necesitaría calcular la T para 0.025. Tengo 7 en el numerador, perdón, 7 en N1 más 8, que serían 15, menos 2 serían con 13 grados de libertad. Eso tengo que sacar entonces de algún lado. Entonces tenemos que aprovechar que tenemos abierto el Minitab. Ya hemos dicho que en gráfica de distribución de probabilidad, en ver la probabilidad, tenemos que elegir entonces la T de student con 13 grados de libertad. Y tengo que sombrear las dos colas, ¿no? Para 005. Y eso me sale 2.160 entonces, ¿no? 2.160. 2.160 había sido este valor entonces. Esto es 2.160. Ahora bien, tengo que calcular también el sigma de la diferencia de medias, ¿no? Entonces, esto va a ser la raíz cuadrada de la cuasivarianza 1. La cuasivarianza 1 es 2.333, eso dividido entre 7, más 1.839, eso dividido entre 8. Entonces, ¿cuánto sale esto? Inge, sale 0,7504. Sí, tienes razón, me sale. Ya. Entonces, ahora con esto ya tenemos todos los elementos y solamente tenemos que plantear entonces lo que corresponde al intervalo confidencial. Siempre se anota intervalo confidencial, la probabilidad. Entonces, la diferencia de medias me dice que es 1.875 menos 2.160 multiplicado por 0.7504. Eso es menor o igual a la diferencia de medias poblacionales, menor o igual a 1.875 más 2.160 multiplicado por 0.7504. Y eso es igual a 0.95. Ahora, ¿cuánto sale esto en nuestro? Sería esto la probabilidad.
A este lado me sale 0.2541. Eso es menor o igual que la media 1 menos la media 2. Menor o igual. Me sale 3.4959. ¿Qué pasa con este intervalo? Entonces, este intervalo es estrictamente positivo, ¿sí? Entonces, tampoco se cumple lo que nos dice la pregunta, ¿no? El cero no pertenece al intervalo. Por lo tanto, no hay que sea igual. Entonces, la respuesta, igual que en el caso anterior, ya hemos dicho, a un nivel de confianza del 95%, el intervalo es estrictamente positivo. Por lo tanto, la media 1 es mayor que la media 2, ¿sí? No se cumple lo que sean iguales, ¿no? No se cumple que sean iguales. Entonces, siempre vamos a ir en esa línea y esa sería su respuesta. Entonces, ahora bien, ¿qué hacemos con el tema de ver con el Minitab? Entonces, aquí tenemos el Minitab. Por favor, si no estoy en el Minitab, me tienen que avisar, ¿sí? Hay veces uno está avanzando y resulta que no había estado en el Minitab. En el Minitab tenemos los datos base, entonces podemos hacer con los datos base, ¿sí? Entonces podemos hacer con los datos base. Ahora bien, entonces tendría aquí, en estadística básica iría entonces, iría para T de 2 muestras, ¿no? Para T de 2 muestras. Dice, ambas muestras están en una columna, evidentemente ambas están en cada columna. Tengo la muestra 1 y tengo la muestra, no están en una columna, cada muestra está en su columna, entonces. Ahí está la muestra 1, la muestra 2 está ahí. Tengo que analizar las opciones, igual que habíamos dicho en la anterior clase. Para que me dé el intervalo confidencial, esto tiene que estar diferente por defecto. Tiene que estar diferente. Si le pongo mayor o le pongo menor, automáticamente no me va a sacar el intervalo confidencial porque esto está relacionado con los ensayos estadísticos, ¿sí? Con las pruebas estadísticas. Entonces, solamente tendría que verificar el nivel de confianza, que es 95%, entonces con eso no tengo ningún inconveniente y ya estaría toda la situación, ¿verdad? Entonces, este sería el intervalo. Ha sacado nuevamente los datos descriptivos, pero a nosotros nos interesa el intervalo. Este intervalo lo voy a mandar al Word para comparar. Esa es la ventaja de esta situación que me da. Aquí lo he enlazado, pero vamos a poner esto aquí abajo. ¿Ya? Y esto lo voy a subir. ¿Ya? Entonces, el Minitab me está sacando lo siguiente, entonces, ¿no? Como límite inferior me está sacando 0.240. Yo he sacado, algo está mal aquí. Algo está mal. No puede haber tanta variación. La media está bien, es 18.75. Yo he sacado 25.41. Esto saca 0.24. Estaba fallando en una milésima, ¿no? En cambio, en este otro lado, esto redondeando es 0.35 en realidad. O sea, no hay aquí problema. Este está bien, entonces. Este no sé por qué, habría que revisar. De repente hemos cometido algún redondeo no adecuado, ¿no? De repente por eso. Habría que revisar. No en esta instancia, en la instancia cuando hemos utilizado los valores, ¿no? Ahí. Tal vez algo nos hemos equivocado aquí. Pero de cualquier forma, con el Minitab sacan los mismos valores. El intervalo es estrictamente positivo. El resultado no va a variar. Me está indicando que como es positivo, por lo tanto, son iguales. Significa que
1 es mayor que 2, ¿no? O sea que la media 1 es mayor que 2. Eso significaría que las faltas de ortografía no son iguales en ambas clases, sino son mayores de la clase 1 respecto a la clase 2. O sea, en la clase 1 se cometen más errores que en la clase 2. Eso es importante anotar. Previamente al resultado, también es bueno analizar la muestra a simple vista, ¿no? Y aquí ya se pueden dar cuenta. Aquí comete 10, este comete 8, este comete 10, este comete 9, este comete 12, este comete... Aparentemente, solamente a priori, parecería que el 1 comete más faltas que el 2, ¿no? Eso es lo que nos está indicando. Entonces, en esa línea, el resultado solamente lo estamos confirmando con estos que hemos sacado, ¿no? ¿Alguien tiene alguna consulta sobre lo que acabamos de ver en la aplicación del Minitab o en lo que ustedes gusten, ¿no? Bueno, si no tienen, de repente esto no sale perfecto, pero podríamos probar a hacer con los valores que tenemos en la, como datos resumidos, ¿no? De repente ahí sí nos saca internamente. Un momento, espérenme, por favor. Haciendo ahora la otra aplicación, aplicando el Minitab, pero para datos resumidos, ¿no? Entonces volvemos al Minitab, vamos a estadísticas y en estadística buscamos estadística básica para T de 2 muestras y ahora lo que vamos a hacer es utilizar datos resumidos. A ver cuánto nos sale con eso. ¿Quién nos dice que utilicemos el tamaño de la muestra? Entonces el tamaño de la muestra es 7 de la 1. La media muestral que hemos sacado para la 1 es 12. Y la desviación estándar es la desviación estándar de la cuasivarianza. Hemos dicho que maneja la desviación estándar de la cuasivarianza. Y eso es 1.528. En el caso 2, 8 es el tamaño de la muestra. La media hemos sacado que es 10.125. Y hemos sacado de que la desviación estándar es 1.356. Entonces veamos con esta cuánto nos sale. Siempre hay que fijarse que esté con la diferencia, que sea 95 y con eso está súper, ¿no? A ver cuánto nos sale ahora. Aquí ha sacado, no sé si esto ha variado con relación a, lo vamos a mandar al Word para comparar si ha sacado lo mismo, pero parece que ahora sí hemos llegado al resultado que estábamos buscando. Ahora ha sacado exactamente el mismo resultado anterior. O sea, nosotros nos hemos debido equivocar en alguno de los cálculos, ¿no? Porque aquí está sacando 240, 3.510, que más o menos por redondeo iría en la misma lógica, ¿no? Entonces hemos hecho esto con los datos, con todos los datos y esto con datos resumidos, ¿no? Entonces nos ha dado el mismo resultado. No sé si alguien tiene alguna consulta. Continuaríamos entonces con nuestra exposición. Déjenme un momentito. No estamos en eso.
Ya hemos llevado esto. Estaríamos entrando. Aquí nos hemos quedado. Entonces, tenemos que desarrollar ahora el caso especial. Entonces, el caso especial es el 3, entonces, caso especial. ¿Qué pasa ahora entonces? Tenemos una población 1 que tiene una muestra 1, tenemos una población 2 que tiene una muestra 2, y tenemos que las varianzas son iguales, para este caso, conocidos. A ese proceso se le conoce como homocedástico, ¿sí? Entonces, el estimador es la diferencia de medias muestrales, y para esa característica, entonces, yo puedo calcular directamente los valores que correspondan, ¿no? Entonces, estamos aquí en lo siguiente, entonces estamos en el paso 3. Estoy indicando que este paso 3 es un caso especial. Entonces aquí, igual que los casos anteriores, decimos la población 1 tiene una muestra 1, la población 2 tiene una muestra 2. Lo que estamos indicando ahora es que la varianza poblacional 1 es igual que la varianza poblacional 2. En todo caso, existe una sola varianza, ¿no? A este proceso se lo conoce como el homocedástico. ¿Ya? Ahora bien, las condiciones de inicio para hacer el cálculo respectivo son los siguientes, entonces, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que ahora el estimador es la diferencia de medias muestrales, pero para este caso especial lo que tengo es que la varianza 1, que es igual a la varianza 2, estos son conocidos, dice. Entonces, lo que va a suceder aquí, que la función de la diferencia de medias muestrales, eso converge hacia el estadístico Z, ¿no? Que ya conocemos que es la diferencia de medias muestrales menos la diferencia de medias poblacionales, dividido entonces entre el sigma de la diferencia de medias muestrales, ¿no? Y esto no lo voy a hacer, bueno, converge a una normal estándar para el caso de la acotación. Ahora bien, los 4 casos ya sabemos, no vamos a entrar si directamente vamos a colocar el método del pivote, el estadístico es Z que acabamos de describir, como la diferencia de medias muestrales menos la media poblacionales, y esto dividido entre el sigma de la diferencia de medias muestrales. Y en B, ya tenemos la acotación, sería que el intervalo confidencial va a ser igual a la probabilidad de menos Z de alfa medios, menor o igual que Z, menor o igual que Z de alfa medios. Y eso es igual a 1 menos alfa, ¿no? Ahora bien, en C tendríamos que el intervalo confidencial entonces va a ser la probabilidad de menos Z de alfa medios, menor o igual. Ahora aquí tengo la diferencia de medias muestrales menos la diferencia de medias poblacionales, y esto entre el sigma de la diferencia de medias muestrales, ¿no? Eso va a ser menor o igual que el Z de alfa medios, y esto es igual a 1 menos alfa, ¿no? Ahora bien, no vamos a hacer todo el proceso porque ya hemos hecho varias veces y llegamos a los mismos resultados. Por un lado tendría entonces la diferencia de medias muestrales menos Z de alfa medios por el sigma de la diferencia de medias muestrales, menor o igual que la diferencia de medias poblacionales, menor o igual que la diferencia de medias muestrales, más Z de alfa medios por sigma de la diferencia de medias muestrales, y eso es igual a 1 menos alfa, ¿no? Eso es igual a 1 menos alfa. Entonces, este es el intervalo
confidencial para este caso. Lo único que hay que tener en cuenta es ahora, ¿qué pasa con el sigma? Con el sigma de la diferencia de medias. En nuestro caso dice que son conocidos, por lo tanto va a ser la raíz cuadrada de sigma 1 al cuadrado dividido entre n1 más sigma 2 al cuadrado dividido entre n2. Pero como son iguales, en realidad esto va a darnos como sigma por la raíz de n2 más n1 dividido entre n1 por n2. Este va a ser el sigma correspondiente para este caso, ¿sí? Es la única diferencia entonces. Entonces eso está establecido aquí. Vamos de esta forma. Tenemos la función que es la diferencia de medias muestrales, que converge al estadístico Z, que es igual a la diferencia de medias muestrales menos la diferencia de medias poblacionales dividido entre el sigma de la diferencia de medias muestrales, y eso converge a la normal estándar. Y eso va a ser entonces la acotación de menos Z de alfa medios a Z de alfa medios, ¿no? Correspondiente. Entonces el intervalo confidencial va a ser la probabilidad de la diferencia de medias muestrales menos Z de alfa medios por sigma de la diferencia de medias muestrales menor o igual que la diferencia de medias poblacionales menor o igual que la diferencia de medias muestrales más Z de alfa medios por sigma de la diferencia de medias muestrales, y eso es igual a 1 menos alfa, ¿no? Eso sería entonces para este tercer caso. Para terminar con el cuarto, bueno, y aquí lo que habíamos dicho, ¿no? Que el sigma de la diferencia de medias muestrales es igual a sigma por la raíz cuadrada de n2 más n1 dividido entre n1 por n2, ¿no? Que sería eso. Ahora bien, iríamos al cuarto caso especial. En este caso igual la población 1 tiene una muestra 1, la población 2 tiene una muestra 2. Lo que tenemos es que las varianzas son iguales pero desconocidas. Ese también es un proceso homocedástico, pero las varianzas son desconocidas. Que el estimador es la diferencia de medias muestrales, por lo tanto hay una función correspondiente que es la que tenemos que aplicar, ¿no? Entonces estaríamos en el cuarto caso, entonces aquí, ¿no? Entonces aquí, esto sería el cuarto caso. Vuelvo a notar que esto sería un caso especial. El caso 1 y 2 es normal. El caso 3 y 4 es el caso especial. En este caso estamos partiendo de que hay una población 1 que tiene una muestra 1. Hay una población 2 que tiene una muestra 2. Y tenemos que las varianzas son iguales, ¿no? Son iguales, pero en este caso son desconocidas, no se conocen. Ahora bien, los datos de partida es que el estimador es la diferencia de medias muestrales, ¿sí? Y bueno, tenemos que las varianzas son desconocidas, o sea que la varianza 1 es igual a la varianza 2, pero esta es desconocida, ¿no? Entonces, bajo estas dos condiciones, la función de la diferencia de medias muestrales va a converger hacia una T de student, que va a ser igual a la diferencia de medias muestrales menos la diferencia de medias poblacionales, dividido entre el sigma de la diferencia de medias muestrales. Y esto converge hacia una T de student con N1 más N2 menos 2 grados de libertad para un nivel de significación alfa, ¿no? Y como habíamos dicho, eso nos permite hacer las acotaciones con una T de student. Entonces una T de student es mucho más concentrada que una normal. Entonces aquí tengo menos T de alfa medios para N1 más N2 menos 2 grados de libertad. Aquí tengo T de alfa medios para N1 más N2 menos 2 grados de libertad. ¿Sí? Eso es lo que tengo. Ahora bien, entonces, por el método del pivote, los 4 pasos. Hemos identificado a T. B, acotamos en probabilidad con menos T de alfa medios para N1 más N2 menos 2 grados de libertad menor o igual que T, menor o igual que T de alfa medios para N1 más N2 menos 2 grados de libertad, y eso es igual a 1 menos alfa. Y en el C
tengo que despejar. Directamente, para no hacer todo esto, vamos a copiar el intervalo entonces, ¿no? El intervalo confidencial, entonces, aquí sería la probabilidad de la diferencia de medias muestrales menos T de alfa medios para N1 más N2 menos 2 grados de libertad por sigma de la diferencia de medias menor o igual que la diferencia de medias poblacionales por la diferencia menor o igual que la diferencia de medias muestrales más T de alfa medios para N1 más N2 menos 2 grados de libertad por sigma de la diferencia de medias muestrales, y eso es igual a 1 menos alfa, ¿no? Este sería el intervalo confidencial, entonces. Solamente que aquí hay que tener cuidado con el sigma. El sigma de la diferencia de medias muestrales, eso es igual a la raíz cuadrada de N1 menos 1 por la cuasivarianza 1 más N2 menos 1 por la cuasivarianza 2 dividido entre N1 más N2 menos 2 por la raíz cuadrada de N2 más N1 dividido entre N1 por N2. Este sería el sigma correspondiente que entraría en el análisis, ¿no? En el análisis correspondiente. Entonces, para este caso, como dijimos, converge al estadístico T, que tiene la estructura que en el numerador es la diferencia de medias muestrales menos la diferencia de medias poblacionales dividido entre el sigma de la diferencia de medias muestrales, y eso converge entonces a una T de Student con N1 más N2 menos 2 grados de libertad para un nivel de significación de alfa medios, que nos permite hacer la acotación respectiva para el análisis del pivote. Y directamente el intervalo confidencial entonces es esto, ¿no? La diferencia de medias muestrales menos T de alfa medios para N1 más N2 menos 2 grados de libertad por sigma de la diferencia de medias muestrales menor o igual que la diferencia de medias poblacionales menor o igual que la diferencia de medias muestrales más T de alfa medios para N1 más N2 menos 2 grados de libertad por sigma de la diferencia de medias muestrales, y eso es igual a 1 menos alfa, ¿no? La única diferencia es que el sigma de la diferencia de medias muestrales es igual a la raíz cuadrada de N1 menos 1 por la cuasivarianza 1 al cuadrado más N2 menos 1 por la cuasivarianza 2, todo dividido entre N1 más N2 menos 2 grados de libertad y multiplicado por la raíz cuadrada de N2 más N1, esto está mal, aquí es N1, este es N1, dividido entre N1 por N2, ¿no? Entonces tenemos esta expresión que nos ha salido entonces para este caso. Con esto entonces hemos visto los intervalos confidenciales en 4. 1, para el caso especial con la normal. 2, para el caso normal con la normal. 2, para el caso normal con la T de Student. 3, para el caso especial con la normal. Y 4, para el caso especial con la T de Student, ¿no? Eso es lo que hemos visto. Entonces, con eso estaríamos terminando esta primera parte. Aquí hay un ejemplo que ya lo hemos hecho, por lo tanto no tendría sentido el volverlo a hacer. ¿Sí? Esto ya lo hemos llevado a cabo. Es lo mismo que hemos hecho anteriormente, ¿no? Aquí nos está dando una condición ahora, ¿no? Nos están diciendo que las varianzas son desconocidas pero iguales. Entonces podríamos aplicar entonces a estos mismos datos, dado que hemos calculado estos datos y los tenemos. Veremos si lo tenemos en los ejemplos. Creo que no los tenemos. Aquí están. Aquí dice lo mismo, pero suponiendo que las varianzas poblacionales son iguales y valen, dice 1.44. Entonces empezaríamos por el 1, por el A, tenemos todos los datos. Entonces directamente vamos a colocar que el intervalo confidencial sería la probabilidad
tengo la diferencia de las medias, ¿no? Las medias no han variado. La diferencia de las medias me dice que es 1.875, dice. Entonces va a ser aquí 1.875. Entonces tengo, como está pidiendo para 0.95, eso es 1.960. Y lo que tengo que calcular es el sigma, entonces, ¿no? El sigma de la diferencia de medias muestrales va a ser la raíz cuadrada. Ahora tengo los sigma cuadrados. Esto no hemos dicho que es así, ¿no? Vamos a ponerlo en la expresión tal cual era. La que era, decía que era, entonces sería la raíz cuadrada de 1.44 por la raíz cuadrada. Aquí tenía n2. Eso sería entonces 8 más 7 dividido entre 8 por 7, ¿no? Eso sería entonces el cálculo que tendríamos que realizar. Entonces tendría la raíz de 1.44, eso multiplicado por la raíz de 15 dividido entre 8 por 7, ¿no? Me sale 0.662, 10. Entonces aquí sería 0.6210 menor o igual que nu sub 1 menos nu sub 2 menor o igual que 1.875 más 1.960 por 0.6210. Nos está indicando que verifiquemos igual que en el caso anterior si son iguales. Entonces sería 0.95. Entonces voy a tener que el intervalo confidencial va a ser igual a la probabilidad. No debería variar, ¿verdad? Entonces tendría 1.875 menos 1.960 por 0.6210. Esto me da, igual que en el caso anterior, me da 0.6578. Menor o igual que nu1 menos nu sub 2, menor o igual. En este otro caso, sería, con la suma, yo tendría 3.0922 sería, ¿no? Y eso es igual a 0.95. Igual en este caso, ¿no? En este caso, como es estrictamente positivo, entonces significa que la media 1 es mayor que la media 2, ¿sí? O sea, aquí estamos sacando la conclusión de que al ser positivo, lo podemos poner, ¿no? Como el intervalo es estrictamente positivo, entonces eso significa que la media 1 es mayor que la media 2. Y no se olviden de la respuesta. La respuesta se anota en el sentido de que se anota en el sentido de que a un nivel de significación del 95, a un nivel de confianza del 95%, ¿sí? El intervalo confidencial es estrictamente positivo. Por lo tanto, la media 1 es mayor que la media 2. Esa es la conclusión. Ahora, para el B, tenemos también los valores como para poder hacer el cálculo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría calcular el sigma de la diferencia de medias, que en este caso sería la raíz cuadrada, sería de 6 multiplicado por 2.33 más 7 multiplicado por 1.839, eso dividido entre 13, multiplicado por 15, dividido entre 8 por 7, ¿verdad? O sea, eso ya, o sea, dividido entre 56.
Esto nos faltaría. Entonces sería 6, perdón, aquí hay que hacer con la raíz, entonces, ¿no? La raíz cuadrada. Eso tenemos que multiplicar por 15 dividido entre 56. Eso me da entonces 1.0343. ¿Qué más necesitaríamos? Necesitaríamos la T, pero la T ya la hemos calculado arriba, ¿no? La T hemos sacado que era para el ejercicio que hemos hecho con la T, nos sale que es 2.160. 2.160 nos da entonces. Entonces aquí la T para 0.025 con 13 grados de libertad es 2.160. Por lo tanto, entonces el intervalo confidencial va a ser la probabilidad. La diferencia de medias ya lo teníamos, era 1.875 menos 2.160 multiplicado por 1.0343 menor o igual que la diferencia de medias poblacionales, menor o igual que 1.875 más 2.160 multiplicado por 1.0343 y eso es igual a 0.95. Entonces aquí la probabilidad que voy a obtener es 1.875 menos 2.160 por 1.0343. Aquí sí me da esto, ¿no? Me da negativo, me dice menos 0.3591. Eso es menor o igual que la diferencia de medias poblacionales. Entonces aquí voy a tener en el otro extremo 4, voy a tener 4.1091. Y eso es igual a 0.95. Entonces, ¿qué pasa con este intervalo? El 0 pertenece al intervalo confidencial. Entonces, eso significa que la media 1 es igual a la media 2. ¿Sí? Entonces, nuestra respuesta a este problema sería que a un nivel de confianza del 95%, las faltas de ortografía son iguales en ambas clases, debido a que el 0 pertenece al intervalo confidencial. ¿Está claro? ¿Hay alguna consulta? Bien, compañeros, todos estos ejercicios deberían subirlo al Schoology hasta el día martes a las 7 de la mañana, ¿sí? Todos los ejemplos que hemos hecho hoy día. Tendríamos que verlo esto con el Minitab. Un segundito. No tenemos para el primer caso, sí para el segundo caso, ¿no? Entonces podemos ir al Minitab. Tenemos aquí, podemos trabajar con estos mismos datos, ¿no? Porque son los mismos datos. Perdón, no es esto. Con eso estaríamos acabando esta parte. Tendría que encontrar entonces para 2. Y aquí tengo que, bueno, los mismos datos me sirven. Solamente que aquí lo que tengo que hacer es en las opciones. Tengo que asumir que las varianzas son iguales. Y lo demás, absolutamente lo mismo, ¿no? Entonces vamos a aceptar. Aquí me está saliendo que algo está mal aquí. Un ratito, déjenme verificar. Algo está mal aquí. No debería salir esto. Estoy asumiendo igual de varianzas. Hemos variado los datos, creo que
Creo que no hemos variado los datos. A ver, déjenme ver. No hemos variado, debería salir lo mismo. No nos sale lo mismo, algo está mal aquí. O nos hemos equivocado nosotros, o qué ha pasado. A ver, lo voy a volver a revisar. Estamos aquí. Perdón, estamos en el mini-tab. Este es al 95% la diferencia, asumiendo variables iguales. Esto debería funcionar. No me sale. Me está saliendo lo mismo. Voy a abrir, pero se va a borrar esto, ¿no? A ver. Déjenme ver la última opción que tengo. No sé, no recuerdo, no sé por qué está saliendo con otra cosa. Ah, ya. No nos va a sacar esto. Lo que pasa es que no toma en cuenta para casos iguales de varianza. No toma en cuenta, solo toma en cuenta cuando la varianza es conocida. Cuando es desconocida, no saca el paquete. Entonces, no nos va a sacar. Es decir, que este cálculo no lo hace. Este cálculo que hemos dicho aquí, no lo saca. No hace eso el militar. Entonces, no podemos sacar con el militar. Los resultados serían estos que hemos sacado manualmente, entonces. Bueno, compañeros, quedamos aquí. Por favor, son 32 alumnos. Voy a pedirles que el día martes veamos los grupos antes de empezar. Ya está establecido. Les quiero mostrar simplemente. Yo tengo que aquí simplemente anotar qué grupos van a ser. Por ejemplo, Adriásola, Arce, Kevin. Si estuviera, sería el grupo 1. ¿Sí? ¿Está Adriásola? ¿Está Adriásola, Arce, Kevin? Bueno, entonces no está. Alarcón Surco está. Yo debería tener 31 alumnos, por si acaso. Tendría que, como había dicho anteriormente, serían 10 grupos y una persona sobraría. ¿Hay alguna persona más? ¿Alarcón Surco está? Bien, creo que va a ser una pérdida del tiempo de querer organizar hoy los grupos. Lo dejaremos para el día martes. ¿Hay alguna consulta? Bien, entonces nos quedamos aquí. Continuamos el día martes a las 7 de la mañana. Hasta luego. Gracias. Por favor, no se olviden de subir la práctica. Hasta las 7 de la mañana es pasar a limpio todo lo que han hecho con el Minitab y también manualmente, por favor. Hasta el día lunes a las 7 de la mañana. Hasta luego. Recording stopped.